Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en Fútbol de Cuates en esta edición de miércoles. Por la noche estamos con un gran invitado, la verdad. Es un honor tener a una persona con tanta experiencia en el fútbol. Y bueno, profesor Sebastián, buenas noches de igual manera. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando. Y como estabas mencionando, ¿no? Darle la bienvenida y es un placer tenerte aquí, Darío Mendelson, psicólogo, docente y bueno, una historia sin fin que él nos va a contar de más de 30 años en el medio del fútbol profesional, juvenil, más de 20 equipos pasando por todas las divisionales del fútbol argentino y una trayectoria súper enriquecedora. Así que, Darío, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sebastián y César, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes algo de lo que hemos vivido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, más o menos para que la gente se vaya empapando, Darío, ¿querés comentarnos un poquito de esto que hemos hecho en la introducción? ¿Cuántos años tenés en el fútbol, psicólogo, docente, en los Sí, clubes que has pasado para que la gente te conozca? Nosotros estamos aquí en México y vos estás en Argentina, Darío. así es, sí, sí, estoy aquí en Argentina. Hace exactamente 31 años que trabajo en fútbol. Eh, Actualmente soy el psicólogo del plantel profesional de Atlanta, que está en la segunda categoría, y es el plantel, sí, número 20 de fútbol profesional con el que me tocó trabajar. Como bien dijiste, me ha tocado trabajar en todas las categorías del fútbol argentino profesional. Federal, lo que acá se conocía como Federal B, Federal A, Primera C, Primera B, Primera Nacional ahora y Primera División. Me tocó de todo. Me tocó en algún equipo irme al descenso, en otro salir campeón, en otro ascender, en otro jugar lo que era una promoción y conservar la categoría. Me ha pasado, digamos, casi todas las cosas que puede pasar dentro del fútbol, las he vivido profesionalmente. Y la verdad que es una, digamos, yo cuando me escucho, digamos, que van 20 equipos, yo no lo puedo creer, porque mi obsesión era encontrar un entrenador que me escuchara. Mi obsesión era encontrar un entrenador y que me diera la posibilidad de trabajar con un equipo. Ese entrenador, lamentablemente, ya falleció, que es Ricardo Calabria, un ex árbitro y ex entrenador y entrenador de fútbol argentino, que fue el primero que me escuchó y el primero que me dio la posibilidad de trabajar en esto que yo amo, que es la especialidad de la psicología del deporte en el fútbol. Es lo que me dediqué toda mi vida. Todo lo que tiene que ver con mi actividad profesional justamente tiene que ver relacionado con el fútbol, porque hace más de 20 debe ser 24 años que soy profesor de diferentes escuelas de técnicos de fútbol, integro hace más de 15 años la Fundación El Futbolista, que es la fundación que pertenece al gremio de los futbolistas en Argentina, a futbolistas argentinos agremiados. Ahí nos ocupamos de darle posibilidades de estudio y de formación a los futbolistas, más que nada pensando en el día después. Mis pacientes son la mayoría futbolistas que tuve en algún equipo o entrenadores que conocí o que tuve de alumno. Quiero decir, todo gira en torno a lo mismo. Fascinante. Paulo, te cedo la palabra. Sí, también acá, bueno, nos acompaña el día de hoy Santino, que, bueno, es también compañero de nosotros aquí el día de hoy. Santino, adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Paulo? Profesor Sebastián, es un gusto. No sé si me escuchen bien. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, Darío, es un gusto saludarlo, que esté aquí con nosotros el día de hoy. Y nada, muchísimas gracias también por estar nuevamente aquí en el programa. Por favor, un gusto para mí. Bueno, Santino es periodista, está en Perú, en su capital, en Lima. Así que bueno, también para que participen todos los compañeros. Darío, bueno, hay mil preguntas para hacerte, pero principalmente en esta etapa de transición que has vivido como psicólogo, ¿cómo ves? ¿Te ha tocado la resistencia de los entrenadores? ¿Te ha tocado vivir infraestructuras limitadas, economías limitadas en el fútbol argentino? ¿Cómo te ha tocado vivir el ayer y hoy la psicología dentro de los planteles de fútbol? Bien, a ver, y bien es cierto que el tema de la infraestructura es un tema, y todos los recursos es un tema a tener en cuenta. La clave tiene que ver, creo yo, con, sí, cuando empecé, insisto, año 90, y yo quería trabajar de psicólogo en el fútbol, me decían acá no hay locos, ¿no? O sea, y era realmente,
algo insólito en aquel momento. Yo guardo en mi memoria un diálogo que tuve con un profesor mío en la facultad, estando yo en cuarto año de la facultad, año 1985, yo me recibí en 1986 de psicólogo. En el año 1985 yo había decidido juntar mi pasión, que era el fútbol, con lo que estaba terminando de formarme como profesional, que era la psicología, y yo dije, lo que más me gusta como actividad y como fenómeno cultural y antropológico, siempre ha sido el fútbol. Y bueno, y se me ocurrió, digamos, esto, de buscar, de meterme como psicólogo en el fútbol, y había un profesor a quien yo respetaba, admiraba, que tenía en la facultad en cuarto año, que un día en un recreo le dije, profe, ¿cómo hago para, cuando termine la carrera, el año que viene, dedicarme a la psicología del deporte para trabajar en el fútbol? Porque es lo mío. Le dije yo, con una soberbia juvenil, le dije esto. Y él me dijo, ¿cómo te vas a dedicar a algo que no existe? Porque en realidad era real, por lo menos acá en Argentina, en el año 85, no existía la psicología del deporte en general, y mucho menos en el fútbol. Y yo le dije, ¿cómo no va a existir si es lo mío? Y él me decía, ¿cómo hacer lo tuyo algo que no existe? Bueno, yo creo que los dos teníamos razón. Y yo, insisto, con esa soberbia juvenil, le dije, bueno, si no existe habrá que inventarlo. Pues estaba convencido que había mucho para hacer desde la psicología para aportar al fútbol. Y bueno, y arranqué un camino, sí, en aquel momento fue muy duro, era realmente chocar con las paredes. La gente que me quería me decía, pero vos estás loco, o sea, no existe lo que vos querés hacer, porque era real, no existía. Y bueno, me empecé a formar, en el año 95 yo hice la especialización que había aquí en Argentina de Psicología del Deporte, y yo nunca había sido un alumno aplicado, pero cuando empecé a hacer este curso, no quería que terminara los profesores de hablar, porque yo decía, esto es lo que quiero para mi vida laboral. Y bueno, y yo disfruté mucho ese año de especialización, y a partir de ahí, sí, con una convicción muy fuerte, empecé a buscar maneras de acercarme, y lo dicho al principio, tuve la suerte de cruzarme con Ricardo Calabria, que era alguien adelantado a esta época, a la de ahora, y estoy hablando del año 95 ahora, el 96, perdón, que en ese momento era el técnico del Porvenir, y yo, digamos, me acerqué para ofrecer dar una charla al plantel profesional, y él me dijo, bueno, mira, esperame que termine el entrenamiento. Yo no lo conocía, sabía quién era como árbitro, y que como exárbitro en ese momento, y que estaba siendo entrenador. Y me dijo, esperame que tomamos un café. Bueno, nos juntamos a tomar un café cuando terminó el entrenamiento. Él tuvo la generosidad esa de decirme, esperame, y charlamos, y él me contó una realidad que había ahí, que era realmente lamentable en todo sentido. No había plata, no había herramienta, no había pelota, no había cono, no había cancha, no había. Y yo le dije, bueno, yo le vengo a ofrecer, le dije, si quiere darle una charla de algún tema, gratuito obviamente, de algún tema que a usted le interese, que le pueda dar al plantel. Me dijo, bueno, venite mañana, que te junto el plantel de primera y reserva, y le das una charla de motivación. Yo humildemente ya sabía algo de esto, ya tenía especialización. Bueno, me acuerdo que de ahí me fui a mi casa, esto era a las 11 de la mañana, y estuve hasta las 11 de la mañana del día siguiente estudiando, preparando esa charla. Casi que no dormí. Y bueno, yo sentía que me jugaba la vida en esa charla. Y bueno, esa charla cayó bien, y ahí, a partir de ahí, Calabria después me invitó a integrarme a su cuerpo técnico, y ahí arrancó el recorrido. Y la verdad, pude agradecérselo en vida. Lamentablemente hace un par de años Calabria falleció de un accidente que tuvo de motocicleta estando en Turquía, pero y antes de eso, digamos, no sé, tuve la iluminación de ir a tomar un café con él y agradecerle, después ya de un recorrido de más de 20 años, y que él ya no estaba trabajando en el fútbol, de agradecerle que él haya sido el primero que me toqué, porque, claro, los mayores errores los cometí ahí, y él me ayudó, me guió, me orientó, me contuvo, me enseñó. Él y Juan Carlos Vizcay, otro exárbitro, que es el papá de Matías Vizcay, el ayudante técnico actual de Marcelo Gallardo, que también es un exjugador, exárbitro, y que era su ayudante de campo. Ellos dos me ayudaron un montón, muchísimo, para que yo pudiera mi sueño llevarlo adelante, que era ser psicólogo en un plantel de fútbol. Y bueno, y ahí arrancó. Excelente. Paulo, Santi, le cedo la palabra.
Dime. Gracias, profesor Sebastián, gracias, Paulo. Darío, es muy importante, ¿no?, lo que nos comentas, porque si bien es cierto, anteriormente quizás no existía mucho el de un psicólogo deportivo que esté en un equipo de fútbol, pero ahora es necesario, ¿no? Es necesario para los equipos profesionales, las divisiones menores, incluso creo yo, es más necesario cuando un jugador es seleccionado, valga la redundancia, a una selección de fútbol, ¿no? Es más el trabajo que tiene que hacer, creo, el psicólogo deportivo con esa transición que se da de un equipo a una selección. Sí, claro, a ver, yo la verdad creo que siempre fue necesario, y de hecho, siempre de las cuestiones psicológicas alguien se ocupó. El entrenador, un ayudante, un médico, un preparador físico, un utilero, alguien siempre se ocupó. El tema es que el que se ocupó con la mejor intención y con la experiencia de vestuario, si se quiere, pero que no es psicología del deporte eso. O sea, siempre alguien se ocupó de esto. El tema es que, bueno, por suerte ya hace unos cuantos años se viene abriendo el camino lentamente, hay un cambio cultural, un cambio de paradigma que tiene que haber, que se está produciendo, para que haya más colegas trabajando. Pero siempre hizo falta, lo que pasa es que siempre se ocupó otro, y ese otro se ocupó con sus herramientas. Y además el fútbol es uno de los espacios más resistentes a todo el conocimiento científico. El pensamiento mágico en el fútbol tiene un lugar preponderante, prevalente, a mi gusto insólito y desmedido. Pero bueno, entonces, claro, uno entiende. También los psicólogos tenemos que hacer mea culpa en cuanto a que probablemente no hemos dado las respuestas esperadas, digamos, ¿no? Y tampoco había muchas veces claridad de rol, de qué funciones teníamos que hacer. También nos encontrábamos con la inseguridad de algunos entrenadores que tenían miedo que el psicólogo le manejara algo o que lo expusiera en algo. Bueno, esto por suerte ha cambiado y viene cambiando. Creo que tiene que seguir cambiando. Hablo de Argentina, que es lo que más conozco. Hoy en Argentina la inmensa mayoría de los equipos tienen, por lo menos en sus formativas, más de un psicólogo. Los equipos más importantes tienen 2, 3, 4 psicólogos trabajando en las formativas. El espacio que viene más retardado es el que yo me ocupé siempre, que es el de fútbol profesional, pero así todo, en el fútbol profesional también se ha ganado más lentamente el espacio para colegas que se van insertando lentamente. Bien, es muy importante, Darío, lo que nos comentas, ¿no? Porque el trabajo, creo que del psicólogo deportivo es muy, muy importante y es una parte fundamental para no solamente los jugadores, ¿no?, sino el comando técnico para ver cómo, o mejor dicho, para ayudar un poco también al jugador a ver cómo se siente, a ver cómo están, por qué no rinden, qué es lo que se tiene que hacer para rendir mejor. Entonces, es un trabajo en conjunto, como nosotros habíamos conversado con el profesor Sebastián también, ¿no? Es un trabajo en conjunto en tanto directiva, cuerpo técnico y también jugadores, ¿no? Ese es lo Sí, ideal claro. también. Es un trabajo, sí, transdisciplinario que abarca un montón de disciplinas. Y ahí tocaste un tema que para mí es clave. A ver, hay dos grandes maneras de trabajar desde la psicología del deporte, en este caso en el fútbol, pero en general en los deportes, que es de manera directa o manera indirecta. Directa quiere decir el psicólogo trabajando directamente con el deportista. Y la otra manera, la manera indirecta, es el psicólogo a través de el cuerpo técnico, el comando técnico, el entrenador jefe, pero no solamente el entrenador jefe, el resto de los integrantes de los cuerpos técnicos, porque además, digamos, con la evolución en el tiempo, también los cuerpos técnicos han avanzado en cantidad de personas y también en especializaciones internas. Cuando yo empecé éramos 3 o 4 en un cuerpo técnico. Era un entrenador, un ayudante, un profe y por ahí estaba yo. Y ahí terminaba el cuerpo técnico. Hoy, por ejemplo, que estoy en Atlanta, somos 9 personas en el cuerpo técnico. Y he tenido, en algunos equipos he trabajado con 10 y hasta 12 personas dentro de un cuerpo técnico. Entonces, a mi gusto, lo más efectivo es trabajar de manera indirecta, a través de los diferentes actores que integran el cuerpo técnico. No solamente el entrenador. ¿Por qué? Porque yo lo que me gusta más la idea de asesor. Entonces, yo propongo algo a partir de lo que estoy viendo, a partir de lo que escucho, a partir de lo que pienso, le propongo algo al entrenador y muchas veces es el mismo entrenador u otro integrante del cuerpo técnico el que lleva adelante esta estrategia y no soy yo. ¿Por qué? Y porque la palabra que tiene, el valor de la palabra del entrenador con respecto al valor de cualquier otro es infinitamente superior. Entonces, yo tengo que trabajar con mi propio ego
para poder correrme de esto y no buscar el reconocimiento. Y aprovecho y digo, creo que el gran problema en el fútbol en general es poder administrar los egos de cada uno. Creo que ese es el gran problema. Cuando cada uno puede administrar su propio ego y que el ego no le gane a la labor y al rol, creo que ahí empieza uno a tener éxito. Después vienen los resultados, pero creo que ahí empieza el éxito. Profesor Sebastián. Muchísimas gracias, Santi. También para darle la bienvenida a Ale, bienvenida. También si querés participar y hacerle una pregunta a Darío, con total confianza. Bienvenida y muchas gracias por estar. Te cuento, ella es mi pareja, Así Qué bueno, que, no importa, por ahí tiene preguntas profesionales o todo, bienvenida. No creo, pero si quiere está con todo gusto, pero no creo. Pero Qué bueno, bienvenida, un placer que estés aquí. Darío, bueno, se me ocurren 1000 preguntas para hacerte. Te voy a tirar un disparador y vos lo vas manejando. Preguntarte de lo que es la psicología y el coaching, esto que se está manejando muy actual y se está insertando mucho en el fútbol, tu relación o tu comparativa. ¿Cómo ves hoy, post pandemia, entre comillas, ¿no? El futbolista que ha estado tanto tiempo encerrado el 2020, que sabés que el ser humano no está diseñado para estar atravesando la situación de encierro, y cómo lo viviste hoy el jugador que ya puede tener esa experiencia de volver a salir, si le generó un trauma deportivo esto de estar tanto tiempo encerrado, miedos, inseguridades, y hoy volver a la actividad profesional. Te voy tirando esos disparadores para ver qué te parece en el coaching y esto de, entre comillas, post-pandemia, porque sigue estando, ¿no? Claro. A ver, te comento. Para poder tener alguna herramienta y poder hablar de esto, en su momento hice un curso que el título dice experto en coaching deportivo, el curso que hice. No me lo creo mucho, la verdad, no creo ser experto en coaching deportivo, pero para poder tener una respuesta profesional y seria, hice un curso que lo brindó la Asociación de Psicología y Coaching de Madrid, de España. Hice un curso que duró 2 años y medio, para poder tener más herramientas. A ver, yo digo, cuento lo que yo pienso de este tema. Yo creo que el coaching lo que hizo fue extraer bastante de casi todo lo que tiene, la mayoría tiene que ver con la psicología tradicional, le metió un muy buen packaging, un buen marketing, y a partir de las conversaciones, que es en realidad el gran vehículo que tiene el coaching, a partir de las conversaciones con las personas, encontró un lugar para poder insertarse en diferentes ámbitos, no solamente en el deporte. Siempre le digo a mis alumnos, a los entrenadores, cuando me preguntan, ¿te parece que hago un curso de coaching? Sí, claro, porque te va a dar más herramientas. Ahora, el coaching no es la psicología del deporte, porque el coaching lo que hace es, a través de preguntas, ayudarte a que vos encuentres dentro de vos mismo las propias respuestas. Y en realidad está muy bien, yo lo que digo es mirar con un ojo. El psicólogo lo que hace es trata humildemente de ayudar también, en la medida de lo posible, a transformar conductas cuando hace falta, ¿no? Y también a tratar de ayudar a destrabar algunas cuestiones que desde lo potencial uno lo tiene, pero que no llega al acto. ¿Está bien? Entonces, bienvenido todo lo que tenga que ver coaching, pero no creo que sean reemplazables. En todo caso, creo que el coaching y la psicología del deporte son complementarios. ¿Está bien? Pero no creo que sean reemplazables. Esto es mi punto de vista con respecto al coaching. Y no recuerdo, perdón, lo otro que me planteaste. Perdón, sí, ya está. El tema de la pandemia y el encierro. Mirá, cuando fue todo el tema del encierro de la pandemia, yo estaba trabajando, y esto fue hasta hace 15 días, en Deportivo Merlo, un equipo que está en la tercera categoría de fútbol argentino. Y realmente fue un problema para nosotros como cuerpo técnico y para los jugadores, porque al alargarse tanto, primero empezamos como este medio, por Zoom, a tener encuentros, digamos, diarios, después eran, digamos, día por medio, no sabíamos cómo hacerlo, después era un día sí, 2 días no, 2 días sí, así, fuimos buscando la manera, y había que contener a mucha gente que además entró en la disyuntiva de si iba a poder seguir ligado al fútbol, sobre todo los muchachos más grandes, que estaban en la curva descendente de su carrera. Muchos de ellos, esta pandemia y el aislamiento los retiró apresuradamente. ¿Por qué? Y al no poder estar en contacto, no poder manejar físicamente su cuerpo, esto les terminó jugando en contra a muchos de los que no solamente tuve yo, sino muchos jugadores que nos han consultado en todo ese tiempo.
Ahora sí lo que veo, a partir de que se pudo reabrir y que se pudo volver a los entrenamientos, y ahora ya casi normal, más allá de que no hay público en la cancha, y que se respetan en algunos lugares sí, en otros no los protocolos, digamos, ahora el futbolista, una vez que recuperó la cotidianidad de poder entrenar y de poder compartir, aunque sea acotadamente, el vestuario con los compañeros y los viajes y todo esto, digamos, en general ahora el futbolista lo disfruta de otra manera, pero lo hemos padecido todos el tema, porque nadie estaba preparado para todo lo que nos tocó vivir. Y bueno, en el camino hubo gente que pudo a partir de la resiliencia reinventarse y otra gente que lamentablemente quedó afuera por diferentes circunstancias, de edad, de falta de motivación, de problemas económicos, obviamente, porque esto afectó a todo tipo de, digamos, de estamento y de todo tipo de actividad. Así que yo lo que veo es que a partir de que se volvió a la posibilidad de entrenar diariamente de manera presencial, bueno, el jugador y todos los que integramos, digamos, este mundo, pudimos disfrutar, volver a disfrutar de lo que queremos, que es estar en el contacto diario, en el entrenamiento al aire libre con otros jugadores, digamos, y que esto siga fluyendo. No sé si contesté, pero bueno. Sí, no, súper clarísimo, buenísimo. Santi, Paulo. Gracias, Sí, profesor Sebastián. Pablo, adelante, adelante. Ok. Sí, justo yo quería preguntarte, Darío, ¿cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo has visto tú en los planteles profesionales el día a día con estos jugadores que tienen más presión en el campo por poner el jugador talentoso, por así decirlo? A ver, en mi experiencia, el jugador talentoso, hay algo que se repite. El jugador talentoso quiere que lo quieran, quiere afecto. Él tiene que crear fútbol. Para crear, quiere que lo quieran. En cambio, por ahí, un defensor en contrapartida, hay que darle tarea. El defensor no necesita que a ver, todos queremos que nos quieran, está claro, ¿no? Pero digo, yendo puntualmente al fútbol, digo, el defensor, si vos le das tarea para él y le decís lo que tiene que hacer el que está al lado, el que está adelante, el que está atrás, al costado, en general el defensor con eso está bien. En cambio, el que tiene que crear juego, quiere que todos lo quieran, quiere que el entrenador lo quiera, que el resto del cuerpo técnico lo quiera, que sus compañeros lo quieran, que los dirigentes lo quieran, que los utileros lo quieran, que la gente lo quiera, que el periodismo lo quiera. Quiere mucho, ¿está bien? Y cuando él se siente querido, en general da su mejor versión. Entonces, digamos, en general esa gente hay que tratarla de una manera particular. Lo digo porque me tocó en las diferentes categorías, esto que estoy diciendo se ha repetido, en las diferentes categorías que me tocó trabajar, que el que tiene que generar juego, crear juego, necesita afecto. Entonces, si vos le das afecto, y esto inclusive me ha traído discusiones con mi jefe, los entrenadores, que a veces yo le digo, mirá, me parece que vos querés sacar la mejor versión de fulano, de tal jugador, bueno, entrarle por el afecto. Bueno, pero yo no soy muy afectivo, me dice un entrenador una vez. Bueno, está bien, yo creo que el liderazgo es servicio. Yo creo que uno tiene que hacer, desde el liderazgo, tiene que ponerse al servicio del jugador y tratar de lograr sacar la mejor versión del jugador. Yo siempre digo esto, todos los que trabajamos en el fútbol, cada vez que llegamos a un plantel, nuestra obligación es tratar de que cuando nos vayamos de ese plantel, la mayoría de esos jugadores estén mejor, en el amplio sentido del término, digamos, de lo que estaban cuando llegamos. Si después se alcanzó para ganar un partido, dos, un campeonato, lo que fuera, mejor. Pero creo que nuestra tarea como profesionales es tratar de mejorarlos en todo sentido. ¿Está bien? Entonces, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo. Yo me formé con un profesor que es cubano, Francisco García Ucha, que es una eminencia a nivel mundial de la psicología del deporte, y que él decía, con este tono de los cubanos, chico, tú tienes que hacer el trabajo e irte a casa, me decía, ¿no? O sea, que uno tiene que hacer el trabajo de la mejor manera posible y luego no quedarse atado a los resultados. Uno tiene claro que los resultados, digamos, permiten seguir trabajando o no. Lo tengo claro, todos lo tenemos claro. Pero yo no me puedo quedar pegado a resultados, yo como profesional. El fútbol me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que yo tengo que planificar a corto, mediano y largo plazo, sabiendo que me puedo ir mañana. Si yo no planifico a corto, mediano plazo, no soy un buen profesional. Y si yo no entiendo que a lo mejor me puedo ir mañana porque los resultados no acompañan, no entiendo dónde estoy ni para qué estoy. Entonces, parece una dicotomía, pero yo creo que uno tiene que convivir con estas dos cuestiones. Uno no puede dejar de planificar y de hacer,
lo que uno cree lo mejor para el plantel con el que trabaja. Aunque no desconozco que los resultados me lo pueden permitir o no. Santino. Gracias, Pablo. Ahora, Darío, a mí hay una cosa muy importante en el futbolista, más que todo, ¿no? ¿Cómo trabajar con el futbolista cuando pasa del equipo de la reserva, digamos, o del torneo de reserva, de los menores, a un equipo profesional y cuando éste da el salto a una selección de fútbol? Esa transición, ¿cómo se puede trabajar con el jugador para que, a ver, porque ya también hemos comenzado con el profesor Sebastián, y de repente este chico en la primera división puede tener o puede hacer goles, ya tienes a la prensa encima, tienes a los medios que te van a estar diciendo una cosa y otra cosa. ¿Cómo mantenerlos en los pies sobre la tierra, sobre todo? Porque muchos se pierden por ese tema. Sí, a ver, de acuerdo. Yo creo que la clave es trabajar desde juveniles y no esperar al momento de esta transición. Ese momento es el momento clave de la carrera de la mayoría de los futbolistas, es saber, como yo digo, si te disfrazás de futbolista o si sos futbolista, ¿no? Porque yo he tenido muchos que se disfrazan de futbolista y que quieren compararse con otro que, o sea, he tenido chicos y sigo teniendo chicos que por ahí tienen 10, 12, 15 partidos, que no es poco, en primera división, y que ya creen que son similares a uno que tiene 120 o 150 partidos. Digo, no, el de 120 partidos es un futbolista profesional. Vos sos un proyecto futbolista profesional. Por más que te cambies al lado de él, te ponga la misma ropa que él, no son lo mismo que él. ¿Está bien? Entonces, a veces que lo externo confunde al jugador y cree que ya está, ya lo logré. No, lamentablemente muchas veces, pero creo que el problema nace que muchas veces el chico no viene preparado para este cuello de botella y para este salto que es clave. Yo creo que es indispensable que el chico venga formado desde juveniles, pensando y preparándolo para este momento, que es un salto cualitativo vital. Humildemente, yo creo que es mucho más importante pasar de la reserva a un plantel profesional y convertirse y autorizarse como jugador que pasar de ser un jugador reconocido a la selección. Yo no creo que sea tan complejo esta última parte. Creo que es casi todo disfrute cuando un jugador reconocido le llega la posibilidad de la selección. No creo que haya que hacer algo en particular, porque seguramente es un jugador, a ver, más allá de las excepciones que las hay, que en general hay jugadores que ya tienen un recorrido y que ya saben de qué se trata, y que en todo caso la selección es un plus. Pero yo creo que la clave es la primera, es trabajar con aquellos chicos que estén, pero no trabajar cuando llegan al plantel profesional. Yo creo que tienen que llegar trabajados en amplio sentido del término, sabiendo a dónde van, para qué van. Doy un ejemplo. A veces pasa, para que por ahí, porque si no me escucho muy teórico. Voy a dar un ejemplo. A veces pasa que el entrenador, yo trabajo siempre con profesionales, que el entrenador dice, bueno, traigan a 3 chicos para que vengan a hacer fútbol de los juveniles, porque necesitamos que hagan fútbol. Muy bien. Entonces yo le pregunto al entrenador, ¿cuál es tu idea de esos chicos? ¿Que vengan hoy y nada más? En algunos casos sí. Bueno, está bien. Muy bien. Si es así, yo lo que te pido es que se lo avises a los chicos. ¿Por qué? Porque si al chico lo subís al plantel profesional y no le decís cuál es tu expectativa, mirá, vas a venir un día, 2, una semana porque te necesito, y luego, independientemente de la performance, vas a volver a tu categoría porque el jugador que estaba lesionado se recuperó, o el que estaba expulsado va a poder estar, y yo te voy a agradecer que estés acá, pero vas a volver naturalmente a tu categoría. Yo soy partidario que el entrenador le explique esto al jugador. ¿Por qué? Porque si el entrenador decide, mirá, tiene que subir 3 chicos, porque esta semana necesito 3 jugadores, e independientemente de lo que hagan los chicos, van a volver después, y no se le dice, el chico estuvo toda una semana donde le mostraron Disney, le mostraron lo que él quiere, le mostraron la meca, lo que él busca, y de repente lo bajan y el chico no sabe por qué lo bajan de vuelta. Cuando lo llevaron de vuelta, lo llevaron al cielo. De vuelta lo bajan ahora a lo que él considera un infierno, que no lo es, pero comparado con el cielo, sí lo es. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, yo soy partidario de hablar y que a veces pasa que el entrenador dice, bueno, pero si la rompe toda y si se destaca la vamos a dejar. Bueno, fantástico. Eso no hace falta, porque si destaca, va del suyo que lo vas a dejar.
pero digo, si vos tenés claridad al entrenador de que este jugador es temporal, que va a estar con nosotros, decíselo, para que él no viva como un castigo cuando tenga que volver a su categoría. Entonces digo, desde ahí, doy un ejemplo, este tipo de cuestiones para mí son claves para ir acompañándolo al chico en ese crecimiento y que él no lo viva como una distinción y luego como un fracaso, volver. Ahora, Darío, si me permites, también quisiera hacerte otra consulta. Hay muchos muchachos que están empezando en el fútbol que idealizan siempre a un jugador estrella, que ya está con partidos encima, torneos encima, mundiales encima, por ejemplo. Para ti, para tu forma de ver, ¿es bueno que estos muchachos idealicen ser como los futbolistas estrellas que normalmente conocemos y sabemos cuáles son, cómo se llaman y en dónde están ahorita? ¿O es mejor que cada uno de ellos se vaya caminando y que tengan una identidad propia? A ver, obviamente que es indispensable la identidad propia, pero primero, a ver, más allá de lo que yo puedo pensar, lo que dijiste es real. La inmensa mayoría de los futbolistas tienen un ícono, tienen un modelo, digamos, y que aparte yo lo compruebo en uno de los trabajos que yo hago, que es una encuesta motivacional. Yo les pido que elijan un personaje, cualquiera. No les digo del fútbol, ¿eh? Sí les digo un personaje o una persona, alguien que no sea ellos. Y que le pongan ellos a esa persona o personaje 10 deseos que ellos creen que esa persona o personaje tiene. ¿Está bien? Y a ver, y en este juego, o en esta encuesta, la inmensa mayoría de los futbolistas ponen históricamente a Diego Maradona, luego en su momento a Francesco, le hablo en Argentina, ¿no? Luego a Tevez, hoy a Messi, quiero decir, y yo no sé si está bien o está mal que se identifiquen, yo lo entiendo como un ícono, como un modelo a seguir, como una admiración profunda que tienen. No es que se quieren comparar, después irán haciendo su propio camino, pero digamos, la verdad que no me parece mal que tengan un modelo, digamos, al cual quieran por lo menos admirar o cual quieran parecerse de alguna manera. Porque ese modelo es como decía Galeano y las utopías, que, o sea, que ¿para qué la utopía? Bueno, la utopía me permite caminar, o sea, ¿no? La utopía, yo quiero ir hasta el cielo, y el cielo se aleja, y yo camino 2 pasos, bueno, pero me acerco 2 pasos, decía Galeano. Bueno, yo creo que las utopías sirven, tener un modelo, está claro que no van a ser Messi, está bien, los jugadores saben que no van a ser Messi, pero tener ese modelo, para ellos es reconfortante, y digamos, y la admiración que les produce este jugador, como un ejemplo hoy, real, les permite caminar, les permite ir para adelante, porque de lo admirativo permite ir progresando. Bien, Darío, muchas gracias. Profesor Sebastián. Muchas gracias. Ahí le cedo la palabra a Paulo. Sí, bueno, Darío, ahorita vamos a una pausa comercial breve Dale, para poder seguir dale, aquí dale. en el programa y obviamente hablar de la trayectoria en la cual nos estás contando, que es realmente excelente, realmente sin duda Bien, es muchas gracias. excelente lo que usted ha hecho. Y bueno, ahorita regresamos en breve para que la gente esté aquí, nos acompañe y siga viendo esta gran entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y bueno, acá volvemos en Puntos de Cuates con esta entrevista, esta gran entrevista que tenemos el día de hoy. La verdad que, ¿qué tal experiencia, no? Con alguien como Darío. Y quería preguntarle a Darío, ¿cómo, por ejemplo, es ser un futbolista de selección argentina? ¿Cómo usted los ve psicológicamente a ellos desde afuera? A ver, me ha tocado trabajar con jugadores que luego estuvieron en la selección. ¿Cómo lo veo? En general creo que hay una característica que es predominante, que es la competitividad, las ganas de seguir, digamos, de ir por la gloria, ¿no? El tema yo lo que veo en la idiosincrasia, por lo menos de futbolista argentino, es de la competitividad, el querer siempre más, el querer siempre más. Digamos, para mí el mejor modelo y el más sencillo que lo explica es Messi, digo, ¿no? ¿Cuál sería el motivo por el cual Messi seguía viniendo a jugar a Argentina exponiéndose a que mucha gente lamentablemente lo criticara porque no lograba ganar algo con la selección?
aprovecho para decir que cuando Argentina hace poquito ganó la Copa América, me puse más contento por Messi que por mí, quiero decir, porque creo que Messi se lo merecía más que nadie, porque se exponía cada vez que venía acá, que un montón de gente que no entiende nada de lo que va esto, lo criticaba y decía que a él no le importaba, que le importaba más que la Barcelona. Quiero decir, yo lo que valoro del jugador argentino promedio es el afán de la gloria, el afán de quedar en la historia, el afán de ir por más, y que no tiene que ver con el dinero. Está bien, está claro que esos jugadores de la super elite no hay nada del dinero que les mueva la aguja. Son hiper multitrillonarios, ¿está bien? Y vienen por el deseo de gloria, y yo valoro eso. Creo que es una cualidad distintiva, me parece, del jugador argentino, de ir siempre por más, por la gloria, por quedar en la historia. Creo que esa es la característica más importante que yo he visto de jugadores que he tenido, que han estado en la selección antes o después de que yo lo he tenido. Siempre quieren más. Profesor. Muchísimas gracias, Paulo. Darío, te voy a hacer una pregunta que es medio tabú, que lo hemos abordado en otras programaciones, pero es justo el ámbito que estás llevando a cabo. Esto, ¿cómo que se está poniendo mucho de moda, lamentablemente, pero ha transcurrido a lo largo del fútbol mundial? ¿Por qué el tema del suicidio de los futbolistas? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el patrón? Si es propiamente el futbolista, los directivos, el contexto, el entorno. Esto lo hemos abordado y vos que conocés el tema, ¿qué es lo que le lleva al futbolista estando en actividad o a posteriori? Lo hemos vivido con árbitros, con gente del fútbol, con juveniles, y no importa la nacionalidad. ¿Por qué crees que pasa eso, Darío? A ver, obviamente cada persona es un mundo, pero sí creo que y obviamente cada historia no puedo hacer una generalización, porque sería, digamos, realmente irrespetuoso de mi parte, pero sí creo que sí creo que hay algunos denominadores comunes. Creo que el fútbol es el gran dador de identidad, ¿no? O sea, yo creo que es esto, el fútbol te da una identidad. Y lamentablemente me ha tocado laboralmente ver muchas personas que digamos, su identidad empieza y termina en el fútbol. O sea, soy solamente futbolista. Le digo, no, vos sos una persona que juega profesionalmente al fútbol y que además debería tener otros intereses y otros espacios y otras cuestiones y otras cosas en tu vida. El tema es, creo yo, muchas veces pasa que hay muchos futbolistas que su vida pasa exclusivamente por el fútbol. Y lamentablemente hay algunos que hay sí un denominador común, que muchas veces cuando el fútbol como actividad se les termina, no están preparados para seguir, para otra cosa, y ahí creo que aparece un cóctel digamos, de alguien que pierde su identidad, pierde el ingreso que tenía, pierde la valoración, pierde el lugar inclusive en su familia también, porque era el dador, digamos, económico, y hasta pierde eso, pierde valor su cuerpo, y tiene apenas 35, 40 años, está en menos de la mitad de la vida, y sin embargo, para el fútbol es un jubilado. Y para colmo, si no se preparó para el día después, no sabe qué hacer. Entonces, en ese cóctel, creo yo que ahí a veces no hay salida, sobre todo cuando no hay plan B. Digamos, y esto lo he charlado con un montón de gente del fútbol, por eso me arriesgo a decir que acá hay un denominador común, el tema de la identidad. No conozco yo factor identitario más fuerte que el fútbol. Puesto remanido de que uno puede cambiar casi de cualquier cosa, menos de equipo de fútbol. ¿Está bien? Uno de la tierna infancia lo hace, no se hace hincha de un equipo de fútbol, y después uno puede cambiar de todo, de país, de trabajo, hasta se puede cambiar de sexo, ¿está bien? Pero inclusive la persona cambia de sexo, puede hacerse creyente si no era, puede ser religioso, si no era creyente, puede ser agnóstico, puede cambiar de todo, pero no cambia de equipo de fútbol. Eso es una marca que se lleva hasta el final de la vida. Y esto es muy fuerte, y cuando el fútbol de alguna manera te deja a un costado como labor, si vos no tenés otras herramientas desarrolladas, se te cierra todo. Entonces, lamentablemente, no hay salida para muchos. Entonces, yo creo que de ahí viene, porque yo he investigado en algunos casos que ha pasado aquí en Argentina, y esto que estoy contando es como una especie de denominador común. Justo ahí, para pasar la palabra a Santi, justo lo que vos mencionabas aparece en la película El secreto de sus ojos, ¿no? Cuando Francella dice, lo que uno nunca puede cambiar... De pasión, claro, esto de Sacheri es así, uno puede cambiar de cualquier cosa, pero no cambia de pasión.
Y en realidad la película, el desenlace, viene por esto. O sea, lo Viene por encuentran en la cancha, ¿sí? Al asesino. Porque el tipo no va a cambiar de ser hincha de Racing, era hincha de Racing en la cancha de Huracán, ¿sí? No iba a cambiar de eso. Y ahí lo encuentran. Bueno, yo creo que Sacheri, junto con Fontana Rosa, han descrito el fútbol de una manera maravillosa, ¿no? Y sí, esa película me parece formidable, por todo. Darío, y ahí la última para cerrar, para darle a Santi. Esto estás trabajando, estabas comentando que estabas en futbolistas argentinos agremiados. Esta es una de las tareas, ¿no? Darle herramientas a los futbolistas para el día después, ¿no? Claro. Futbolistas argentinos alineados, que es el gremio que nuclea a los futbolistas en Argentina, tiene una fundación propia que se llama Fundación El Futbolista, ahí donde yo trabajo hace 16 años, y ahí lo que hacemos es, digamos, generar estrategias y actividades para que el futbolista y los familiares directos puedan prepararse justamente para el día después. Partimos de una base, el fútbol lo tenés, bueno, prepárate en otra cosa. O sea, vamos con una cuestión conceptual. Muchas veces el futbolista promedio dice, yo lo único que sé hacer es jugar al fútbol, casi como un autoelogio, ¿no? Y yo le digo, no, humildemente te sugiero esto, que en vez de decir, lo único que sé hacer es jugar al fútbol, que vos puedas decir, lo mejor que sé hacer es jugar al fútbol. Esta diferencia que parece de un término bastante más profunda. Cuando vos decís lo único es absoluto, y lo absoluto no deja lugar a otra cosa. En cambio, cuando vos decís lo mejor habla de lo prioritario. Entonces, y lo prioritario deja lugar a algo secundario. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la idea? Que vos te digas lo mejor que sé hacer, no lo único. Y después de que lo mejor, vos dedicale la mayor cantidad y calidad de tu tiempo y energía al fútbol. Pero así todo te queda tiempo libre. Bueno, ese tiempo libre gestionaron algo que te guste. Y que si se puede el día de mañana sea una herramienta para continuar con tu vida. ¿Para qué? Para que cuando la actividad futbolística desaparezca, el agujero que se le va a producir sea más chico, porque el agujero se va a producir. No hay ninguna actividad tan fuerte y tan, digamos, con tantos aristas como la de ser futbolista profesional, por lo menos en este lugar, creo yo. Probablemente en diferentes lugares del mundo, pero hablo de lo que conozco. Digo, entonces, está bien, no busques nada que te dé lo que te dio el fútbol, ni siquiera la de entrenador te va a dar. La de entrenador te da algo parecido porque estás en el mismo ámbito, pero es diametralmente opuesta la inclusión de un entrenador a de un jugador. Pero buscate algo sin la perspectiva de que ese algo te dé todas las respuestas que te daba el fútbol. Busca algo que te dé placer y, si se puede, que te genere una herramienta para el día de mañana. ¿Para qué? Para achicar ese agujero y que el día de mañana puedas seguir con tu vida y que puedas aprovechar todo lo vivido, resetándote de otro lugar y aprovechándolo en otra actividad. Eso es lo que hacemos en la Fundación. Perfecto. Santi, perdón, ¿eh? No se preocupe, profesor Sebastián. Ahora, Darío, ahora últimamente lo que se está viendo en el fútbol es un crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial, Sí. ¿no? Entonces, en Argentina también se está viendo bastante este crecimiento del fútbol femenino, y Claro. yo te quiero hacer esta consulta. ¿Cómo hacer también entender, o mejor dicho, cómo cambiarle un poquito el chip a las personas, en este caso a los hombres, que también las chicas pueden jugar fútbol femenino? Si bien es cierto, el fútbol netamente siempre ha sido catalogado como fútbol para hombres, masculino, pero también poco a poco las chicas están siendo protagonistas de este deporte. Ahora, ¿cómo cambiarles la forma de pensar a muchas personas de que también las chicas pueden practicar fútbol? Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. Lo único que puedo decirte al respecto de esto, que comparto lo que decís, creo que las chicas siguen teniendo un arduo trabajo, que es abrirse campo en un ámbito absolutamente machista, como lo es el fútbol. Bienvenido las mujeres a que puedan, digamos, recuperar un espacio que lo debieron tener siempre. Yo creo que el tiempo, creo que no hay otra cosa que el tiempo y la persistencia, digamos, para que los varones podamos, digamos, dejar de mirarla desde otro lugar, de un lugar de subestimación. Las chicas también están aportando y mucho. Hay un fenómeno que es bastante llamativo, por lo menos yo lo veo en la Fundación. Los futbolistas, en general, en su tierna infancia, han arrancado con la ilusión de ser futbolista profesional. Y luego, en este devenir, cuando ya son adolescentes o están ya después de los 20 y pico, en algunos casos, como decía, buscan alguna actividad complementaria,
¿no? ¿Para qué? Para el día de mañana tener otra actividad. Bueno, la mujer viene al revés. La mujer en general viene con alguna actividad ya firme, desarrollada, profesional, oficio, actividad laboral, y el fútbol le viene de grande. Entonces, de grande quiero decir, no de los 5 o 6 años, aunque cada vez hay más nenas jugando, sino que por ahí, a los 20 y pico, tuvieron la posibilidad de empezar a ser profesionales. Bueno, yo creo que hace falta tiempo, paciencia, los varones entender digamos, y de alguna manera reinventarnos y entender que uno tiene que dejar de lado una mirada machista, y yo creo que la mujer está contribuyendo mucho. Yo creo que es un cambio cultural, y los cambios culturales no son de un día para el otro. Soy optimista porque creo que en poco tiempo ha crecido de manera exponencial el fútbol femenino, por lo menos aquí en Argentina, y digamos, si bien es cierto que le falta recorrer un camino enorme, digamos, ya por lo menos se profesionalizó. Por ejemplo, yo puedo recibirla ya también en la fundación, el gremio también, entonces ya empiezan a ocupar los espacios que debieron ocupar siempre, lentamente. Yo creo que los cambios como estos son cambios lentos, pero soy optimista en que más temprano que tarde lo terminaremos aceptando como lo que debe ser. Es fútbol femenino y no otra cosa. Pablo. Sí, justamente quería preguntarle a Darío, ahora justamente que están volviendo a la cancha ahí en Argentina, ¿cómo ha visto este encierro de varios jugadores que obviamente han estado sin entrenar varios meses? ¿Cómo usted lo ha visto desde su punto de vista? A ver, sí, lo del encierro sí lo charlamos antes. Lo del encierro, digamos, fue duro, para todos fue duro, para algunos mucho más duro, porque aparte no tenían espacio donde entrenar, muchos que no tenían ni siquiera el espacio ni las herramientas, y realmente el deportista está acostumbrado a entrenar todos los días, y esto muchas veces, digamos, termina siendo lo que se conoce como vigorexia, aquellos que no pueden dejar de hacer actividad física, ¿no? Y que por ahí llueve torrencialmente y salen a entrenar igual porque su cuerpo se los pide. En realidad, están tan acostumbrados, están tan estimulados esto, que necesitan hacerlo. Bueno, esta gente que no tenía espacio para poder hacerlo, realmente la pasó muy mal en ese sentido, y ahora lo está recuperando. Pero algo que dijiste también me parece importante marcar en cuanto a la ausencia de la gente en las canchas. Sí. Esto ha modificado bastante, creo yo. O sea, hay un fenómeno que se da por lo menos en Argentina, que a partir de que no hay público en la cancha, ha crecido de una manera exponencial los triunfos de los equipos visitantes. Muchas veces se dice que los de afuera no juegan. Bueno, es mentira. Los de afuera juegan, y ahora está demostrándose, porque a partir de la pandemia y a partir de la prohibición de que la gente pueda concurrir a los campos de juego, creció de manera exponencial los triunfos visitantes. ¿Por qué? Porque la gente juega. Entonces, hay gente que juega más suelta ahora. Y me consta que hay jugadores que quieren que vuelva la gente, tanto como otros que no quieren que vuelva la gente, porque juegan más liberados. Porque hay que dar examen, más allá de que hay cámaras, no es lo mismo una cámara que tener la gente ahí, alambrado de por medio a 3 metros, insultándote y diciéndote de todo. Entonces, hay jugadores que extrañan eso, pero hay otros que no quieren que la gente, bueno, no lo van a decir, obviamente, pero que no quieren que la gente vuelva porque juegan mucho más relajados. Entonces, lamentablemente, lo de afuera juega. Santino. No, y es sin duda interesante, Darío, ¿no? Porque son factores, aunque quizás pensemos que son factores que no tienen importancia, pero sí tienen una gran importancia, ¿no? Sobre todo en el nivel anímico del jugador, porque, a ver, viéndolo bien, que esté la hinchada o que esté un equipo de fútbol apoyando al equipo local, lógicamente va a tener una presión el equipo visitante, ¿no? Entonces, es un factor importante y determinante, creo. Y sí, se está demostrando ahora, por lo menos en Argentina, con lo que decía recién, que ha crecido de una manera notable los triunfos visitantes, cuando normalmente los equipos locales, en general, ya tenían, digamos, de 3 puntos, casi 2, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo esperable es que uno de visitante, en todo caso, más allá de que uno quiere ganar siempre, si uno empataba de visitante antes de la pandemia, no estaba mal. Bueno, y hoy de repente viene un equipo cualquiera, y como no hay gente y no hay presión externa,
se planta de igual a igual y por eso lo que digo, esto ya no es una opinión, esto es estadístico. A partir de que no está la gente en las canchas, insisto, creció de manera exponencial los triunfos visitantes. Es un dato relevante, creo claro. Profesor Sebastián. Muchas gracias, Santi. Darío, preguntarte, en tus años que llevas de trayectoria, además de tus actualizaciones y tu conocimiento, ¿cómo has vivido este cambio, la globalización, la tecnología, el jugador de antes, que no existía toda la internet, las redes sociales, y el jugador de hoy? ¿Qué tuviste que modificar o cómo te adaptaste al ayer y al hoy? ¿Cómo te ves, Darío? Bien, bien. A ver, el de ayer no me tuve que adaptar porque yo me sentía identificado. Me tengo que adaptar al de hoy. Esa es la realidad. Está claro que las redes han llegado para quedarse y hoy forman parte indisoluble de todo. Sí, hubo que adaptarse, hay que adaptarse todo el tiempo. A veces me enoja, pero me enoja en este sentido, no me enoja personalmente, me enoja laboralmente. ¿A qué voy? A veces pasa que en los vestuarios, donde los jugadores se cambian, a la hora de cambiarse está cada uno con sus auriculares, ¿no? Y como ahora en general los vestuarios tienen lockers, o sea, tienen esta cosa individual, más todavía están como uno al lado del otro, pero que están ahí y que no se comunican. Entonces están todo el tiempo con auriculares, y ahora para cómo con los inalámbricos, con lo cual ni te das cuenta que están. Entonces, vos le hablas, uno pasa, le habla y te mira y no se da cuenta que le hablaste porque está con los auriculares inalámbricos. Digo, a ver, bienvenido a toda la tecnología y formidable la tecnología, realmente hay un montón de cosas que son formidables, pero sí creo que ha cambiado también algunos paradigmas, ¿no? O sea, lo hablo con los exjugadores. A ver, después de tantos años, hoy hay un montón de entrenadores actualmente que yo tuve de jugador y los veo y tengo contacto. Entonces, me acuerdo de un entrenador que está dirigiendo aquí en Primera División que me dijo un día, escúchame, me cambiaron el fútbol, ¿me puedes ayudar? Me dijo, entrenador hoy, ¿no? Tiene 50 años, entrenador. Y me dice, nosotros, me decía, cuando éramos jugadores, escuchábamos al entrenador y nos importaba lo que nos decía el entrenador. Hoy los jugadores están más pendientes de las redes sociales que lo que dice el entrenador. Y es verdad, hoy hay que adaptarse a esto. El tema es encontrar un equilibrio, digamos que tampoco es que, porque también me pasa esto laboralmente. Un jugador X tiene un buen partido, una muy buena performance. El jugador lo ve, el entrenador o el cuerpo técnico se lo reconoce, los compañeros lo valoran, los dirigentes lo ven, el público lo aplaude. El comentario periodístico va por ahí, pero en las redes sociales lo critican y el tipo está toda la semana amargado. ¿Por qué me dijeron esto? ¿Y por qué se metieron con esto? Y yo digo, bueno, entonces ya estamos en un problema, le estamos dando entidad a algo que no debería dársele. Muchas veces la performance de un jugador termina a partir de los comentarios de las redes sociales. Entonces, yo no se me ocurriría cercenarle nada a nadie, pero yo lo que sí le digo a mis jugadores es que si vos vas a leer las redes sociales y te van a modificar lo que vos pensás, pues entonces no la leas. Ahora, si vos querés leer, bienvenido. Ahora, si vos le vas a dar entidad a lo que opina alguien a través de una computadora, en el anonimato, y muchas veces probablemente desde la envidia y del desconocimiento, bueno, nada, el problema es tuyo que estás dando jerarquía y entidad, algo que no deberías dárselo. Entonces, era mucho más fácil por ahí, hace 30 años atrás, o 20 años atrás, que también veo un común denominador que ha cambiado de paradigma, ¿no? Insisto, y lo hablo con los exjugadores. Los exjugadores que hoy tienen, digamos, 45, 50 y poco más, que son los que yo empecé a trabajar, en general esas generaciones tenían un común denominador, buscaban la gloria deportiva para luego ganar plata. Y hoy el paradigma es al revés. Hoy es, dame plata y me voy a donde sea y en las condiciones que sea y y a lo que venga, y no me importa lo deportivo. O sea, se cambió el paradigma. Está bien, ha cambiado la sociedad, ha cambiado un montón de cosas, pero eso es un problema porque nos cuesta, a los que trabajamos en esto, generar identidad, generar pertenencia, porque el chico lo que está buscando es cuántos dólares me van a dar y donde me den más dólares me voy. Entonces, he tenido jugadores que estando acá en Argentina me dicen, me voy a Vietnam a jugar. ¿A dónde? A Vietnam.
¿Y qué conoces de Vietnam? No, no conozco nada. Pero, ¿y vos hablás algún idioma? No. ¿Y dónde sabés vivir? No sé. ¿Y cuánto? Pero me van a dar tantos dólares. Pero le digo, esperá, vos averiguaste si tantos dólares tenés que descontar la alimentación, el lugar para vivir. No, no, me dan tantos dólares. Bueno, son los que yo en general llamo cargueros de aviones, porque van y vuelven. Porque le dicen acá X, XXX, y cuando llegan ya es X. Porque tenés que descontar lo que estoy diciendo. O te dice, te voy a dar un departamento de un auto y también hacinados en un galpón con jugadores de otros equipos, de otras nacionalidades, teniendo que dormir abrazado a su ropa para que no se la roben. Bueno, y que obviamente lo que le dijeron no lo era. Y como digo, a ver, no tengo nada contra Vietnam, pero digamos, no es una cuestión del país, pero que he tenido jugadores que se han ido a Malasia, a diferentes lugares que no conocen nada, e insisto, así como van, vienen, porque están obsesionados por la plata. Entonces, eso sí yo lo veo como un cambio en un punto negativo, porque el jugador no, en general promedio hoy, no está atrás de la gloria deportiva. Yo no soy tonto, está claro que esto es un trabajo y hay que rentabilizarlo de la mejor manera posible. Pero este cambio de paradigma, a los que trabajamos en esto, nos complica, porque es muy difícil generar identidad grupal. Y uno sabe que si no se genera la identidad grupal, es muy difícil tener un logro deportivo. Es muy difícil. Clarísimo. Ahora, Santi. Darío, es algo muy importante lo que has dicho, porque no solamente creo yo que el jugador actualmente se busca ganar más dinero, sino lo que busca con esto de las redes sociales es ser visto y que sea reconocido, ¿no? Y mucho deja de lado el tema futbolístico. Y yo creo que digamos, que se tendría que volver nuevamente ver en sí qué es lo que significa el fútbol para justamente muchos futbolistas, ¿no? Porque para muchos, como tú lo dijiste, significa ganar más dinero, significa ser más visto, significa hacer cualquier otra cosa, quizás, incluso, Darío, mucho también hemos visto que hay jugadores que tienen el tema extradeportivo, y eso pasa justamente por lo que estamos hablando también. Sí, sí, claro, a ver, sí, sí, lamentablemente, a ver, no es todos, es muy difícil generalizar, ¿no? Sigue habiendo jugadores que yo les digo, yo te quisiera clonar, porque hay jugadores que yo lo que llamo que tienen el ADN del futbolista, y yo he tenido y sigo teniendo algunos de esos. La realidad es que cada vez son menos, por eso me gustaría clonarlos, para que los que vienen vean lo que es ser futbolista, y no es esto de las redes sociales, y me voy a tirar y esperá que, a ver, poner la cámara y ponerme la luz, y a ver cómo salgo, digamos, eso está bien, está todo bien, pero eso no es ser futbolista. Entonces, o yo creo que eso no es ser futbolista. Sigue habiendo gente que entiende esto como lo que es una hermosa profesión, pero lamentablemente hay una cuestión que no la podemos parar, que es social, que nos atraviesa a todos, y que esto de los fenómenos de las redes, si uno está en las redes existe, y si uno no está en las redes no existe. Bueno, hay gente que lamentablemente, a ver, esto me lleva también al tema de las marcas, de la ropa y de los autos. Hay gente que necesita tener una marca determinada en su ropa o un auto porque eso me constituye. Entonces yo tengo tal marca, yo pertenezco. Bueno, yo digo, pobrecito, el que necesita que una marca determinada, cualquiera fuera, te haga mejor, que algo externo, digamos, reemplace lo interno. O sea, hay gente que, digamos, por ejemplo, uno agarra en Argentina un futbolista de primera división y un futbolista de la categoría más baja, de primera D, y fisonómicamente son muy parecidos. Es más, el de primera división, digamos, le sobra el dinero para luquearse y para vestirse como lo hace. Y por ahí el primera D o el primera C, la categoría más baja, no le alcanza y saca un crédito y pide plata prestada para parecer lo que no es. Porque él quiere parecer, él quiere pertenecer, aunque no puede, quiere pertenecer. Y he tenido jugadores que me acuerdo que se compraban una chomba muy conocida, no tengo problema en marcar, Lacoste en su momento, y que él decía, yo quiero comprarme una chomba Lacoste original, y que tenía que sacar un crédito porque no le alcanzaba la plata, y él no se ponía una remera que no fuera Lacoste. Y yo le decía, pero mirá que la demás también te la puedes poner. No, no, porque Lacoste te da otra jerarquía. Yo decía, pobrecito, porque este chico cree que la jerarquía se la daba una marca. Bueno, lamentablemente hay mucha gente que necesita lo externo para complementar algo interno. Y ahí estamos un problema.
Sí, nada más para redondear el concepto de Darío y cederte la palabra a Paulo y Santi, esto no sé cómo lo ves a Marcelo Bielsa, ¿no? Que no es una persona que creo No, fue el precursor, admiro profundamente a Marcelo Bielsa. que Admiro no, viste que no es una persona muy, menos de redes sociales, que sus atuendos siempre son más de educación física, en esto que vos mencionabas, las imágenes, ¿no? Entonces Marcelo creo que fue el precursor de esto que estás mencionando, ¿no? pero por todo admiro a Marcelo Bielsa. Soy realmente un admirador absoluto, porque si hay alguien que es coherente en este medio es este señor, y que ha mejorado siempre a la gente con la que trabajó, y que tiene unos valores que me encantaría que los tengamos todos acá. Admiro profundamente a Bielsa. Me resisto a seguir hablando porque no soy objetivo. Realmente, me gustaría clonarlo a Bielsa, la verdad, porque, a ver, el día que devolvió el gol, el día que le dijeron por qué se dejó hacer el gol, y él dijo, yo no me dejé hacer ningún gol, devolví. Bueno, ¿quién puede hacer esto en este nivel de competitividad? Marcelo Bielsa, ¿está bien? O sea, devolvió lo que no era de él. Digamos, yo quiero eso para mi país. Yo quisiera gente como esa. Yo quisiera eso. Lamentablemente está en Inglaterra, no acá. Y eso que con eso que vos estás mencionando no logró el ascenso, lo pasó en una semifinal. Perdió. Pero bueno, me alegro por el presidente del club que entendió que tenía al mejor y lo bancó, y bueno, y después tuvo el premio, ¿no? La verdad que sí, he seguido, la verdad que no soy cultor del fútbol inglés, pero miro cuando puedo al Leeds, la verdad que lo miro, por Bielsa, ¿eh? Quiero que gane Dignificó Bielsa, completamente la profesión. totalmente. Siempre quiero que gane Bielsa, yo quiero que le vaya bien, siempre. Qué bárbaro. Paulo, Sí, sí, la verdad que ha sido excelente charla y ya para concluir aquí, quisiera preguntarle sobre Scaloni, ¿cuál es su opinión del técnico de la selección? A ver, obviamente visto desde afuera, me parece que ha sido muy inteligente. Yo creo que en ese nivel lo más importante es administrar los egos, ¿no? Porque si hay un lugar donde hay que administrar los egos, es en la selección, en cualquier selección, pero estamos hablando de Argentina. Digo, y yo creo que ha sido muy inteligente, cultor de un perfil bajo, y la verdad que me parece, digamos, y que los jugadores lo respeten y lo valoren, evidentemente es un gran mérito de él. Me parece que ha sabido manejarse, no ha accedido a tentaciones de algunos medios y de algunas cosas que le proponían salirse del rol, y creo que los jugadores por eso también lo han bancado. Con todo respeto, creo que en ese nivel no es tan importante lo que puede saber o no de fútbol. Creo que en ese nivel lo más importante es administrar el grupo y saber llevarlo. Insisto, con todo respeto digo, porque la mayoría de los entrenadores están capacitados para estar en ese lugar. Pero digo, evidentemente la conducción grupal creo que es una de las claves, y me parece que Scaloni, siendo un entrenador muy joven, no habiendo tenido experiencia de dirigir equipos como entrenador, sino que como ayudante en su momento digamos, de San Paoli y demás, digamos, realmente creo que se ha reinventado y que ha entendido claramente su rol, y por eso creo que los jugadores lo acompañan. Profesor Santino, adelante, por favor. yo la última, Darío, para ya que cierre Santi. Hoy es muy cortita. Hoy el técnico es más, esto que vos mencionabas de las emociones, ¿es más un moderador de emociones que propiamente un estratega? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que para ser entrenador hay dos variables que son indispensables entender, dos procesos, que es el proceso de comunicación y de liderazgo. Yo creo que para ser un buen entrenador, si vos te entendés el proceso de comunicación y entendés el proceso de liderazgo, tenés grandes posibilidades de ser un buen entrenador. Si además sabés de fútbol, fabuloso. Ahora, si vos sabés de fútbol y no entendés de qué se trata el proceso de comunicación y no entendés el proceso de liderazgo, probablemente no te vaya bien, y ahí no voy a dar nombres, pero hay un montón de ejemplos en Argentina que, sabiendo un montón de fútbol, no han podido ser exitosos como entrenadores porque no entendían. Cuando digo entender el proceso de comunicación, me refiero a no solamente saber hablar, sino saber escuchar y no oír. A ver, o sea, escuchar al otro y no hablar en paralelo, y entender lo que implica que el otro pueda decir lo que piensa y que vos lo recibas amorosamente, independientemente que después le des lugar más o menos. Y entender el proceso de liderazgo tiene que ver que un entrenador, cuando llega, siempre es un líder impuesto. El gran desafío es luego ser un líder adquirido.
Y en ese camino, ese líder tiene que convivir con liderazgos naturales que hay en todos los grupos. Entonces, muchas veces un entrenador inexperto, inseguro, se enoja con esos liderazgos naturales del grupo porque lo ve como una amenaza. Pero si lo ve como una amenaza, el problema es de este entrenador que no está formado y que no entiende que él como líder tiene que alentar otros liderazgos y no que se sienta atacado o que se sienta amenazado por estos liderazgos. Por eso digo, entender el proceso de comunicación y entender el proceso de liderazgo, a mi gusto, es mucho más importante que saber tanto de fútbol. Buenísimo. Santi. Gracias, profesor Sebastián. No, primero ha sido una gran charla, de verdad. Saber un poquito más cómo es el trabajo de un psicólogo deportivo dentro de un equipo de fútbol con los muchachos, para también saberlo guiar un poco, ¿no? En este camino tan, digamos, el camino tan corto que es de un futbolista también, porque si no hace bien las cosas, también es muy corto la profesión, el camino. Y Darío, primero agradecerte por estar aquí con nosotros, haberte tomado, dado tu tiempo para hablar de esto, que es muy importante, y esperemos que no sea la primera vez, sino tenerte nuevamente en algún otro programa. No, bueno, al contrario, el agradecido soy yo, a Sebastián, que no le alcanzó con ser alumno, sino que insistió, hace como 12, 13 años que fuiste alumno, creo, ¿no? Por ahí, si no recuerdo, no sé en qué año te recibiste. 2010, estuvimos ahí juntos en River en la carrera. 11 años, bueno, que un exalumno se acuerde de mí, la verdad que ahí me llena de orgullo y de emoción, y que quiera seguir escuchándome, digamos, la verdad que me pone muy contento, así que el agradecido soy yo por este espacio, fue muy grato para mí, y estoy a disposición las veces que ustedes quieran, y insisto, y sobre todo, gracias a Sebastián, porque después de haberme sufrido como profesor, digamos, se acuerda bien de mí, y esto para mí es muy grato. No, gracias a ti, Darío. Paulo. Sí, no, gracias, la verdad, gracias a todos en esta charla. Le agradezco a Darío, profesor Sebastián, a todos, Sandino, a todos les agradezco. Y bueno, volvemos mañana al mediodía. Va a estar Toña Is, ella es entrenadora, bueno, fue campeona del mundo con España sub-17 femenil. Va a estar con nosotros mañana. Ella está en España actualmente, fue entrenadora del Pachuca femenil hasta hace muy poquito. Ella se quiso ir a España nuevamente a probar por allá nuevos caminos, así que va a estar con nosotros mañana a conversar con esta entrenadora que tiene mucho que contar. Bueno, muchas gracias. Gracias Muchas por la invitación. gracias, Darío. Buenas noches Excelente para todos. entrevista. Gracias.